A nadie le da vergüenza buscar ayuda con un doctor y lo mismo debería pasar cuando necesitamos buscar ayuda emocional. No deberíamos avergonzarnos de acudir a un profesional de la conducta humana para que nos ayude a poder ser sanados de nuestra mente y de nuestro corazón. Mi nombre es Catherine Decena, soy tu psicóloga clínica y esto es Psicobiblia, donde la terapia se sujeta a la palabra de Dios. Comencemos. En el episodio anterior, te animo de hecho a que si no lo has visto, vayas y lo veas. Estuvimos hablando acerca de algunos mitos que tenemos muchas veces los cristianos con respecto al mundo de la psicología y la profesión o las profesiones relacionadas con la salud mental, como lo son psicología y psiquiatría. Sin embargo, allí estuvimos viendo 3 mitos y hoy vamos a ver 4 mitos más que también interfieren frecuentemente en la libertad de una persona para buscar ayuda emocional. Y voy a entrar de inmediato en materia porque quiero aprovechar el tiempo al máximo para que tú también puedas ser tan edificado como lo he sido yo a través de pues, las investigaciones que he estado realizando y de mi experiencia también como psicóloga clínica actualmente. En ese sentido, quiero decirte que el mito número 4, que es con el que vamos a comenzar en este episodio número 3 de nuestra serie Dios y la salud mental, tenemos el siguiente: ir al psicólogo es falta de fe. Mucha gente no busca ayuda con un terapeuta, ni siquiera cristiano, porque entiende que eso es un problema de fe. Y a veces lo vemos como una exposición de nuestra baja comunión con el Señor, lo vemos como una falta de espiritualidad, lo vemos como un problema serio de creencia en el Señor y la realidad es que más que una falta de fe, buscar ayuda con un especialista en el comportamiento y en la salud emocional es una muestra de humildad, es demostrar que nosotros no tenemos todas las respuestas, que no somos perfectos, que estamos lidiando con situaciones que son parte de las aflicciones de este mundo y qué lindo es que el Señor nos haya provisto de herramientas tanto espirituales como humanas a través de estos consejeros, de un buen acompañamiento que nos escuche, que pueda entender nuestras lágrimas, que pueda entender nuestra opresión, nuestros sufrimientos y que pueda tener estrategias que nos ayuden día a día a poder tener unas nuevas costumbres que nos ayuden a salir de esas situaciones. Ahora bien, mucha gente condena la sanidad emocional porque siempre se vio la psicología como un lugar a donde va la gente porque tiene problemas mentales, porque está loca, porque ha perdido el juicio y no necesariamente es así. De hecho, eso es tan delicado que hace décadas, cientos de años atrás, a la gente le abrían la cabeza cuando tenían situaciones de esta naturaleza porque entendía que estaba llena de demonios y que la mejor manera de liberarse de ese problema y sacar esos demonios de dentro de sí era haciendo algo que se llamaba trepanación, que era abrirle la cabeza literalmente para que supuestamente salieran los espíritus. Entonces, a veces este tipo de ideologías puede hacer un daño terrible e irreparable en la vida de una persona. Qué bueno que hoy contamos con tanto acceso a ciertas informaciones que nos pueden ayudar a entender mejor qué es una cosa y qué no lo es. Entonces, quiero compartirte algo muy interesante que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, versos 36 al 38. Y es que en este momento Jesús se encuentra a punto de llegar a ese momento en donde lo van a ir a buscar para ir a todo lo que se suponía que él vino a hacer a la tierra, que era padecer y morir por nosotros para redención de la humanidad. Y dice la Biblia que cuando él fue al Getsemaní, fue con los discípulos y luego se llevó aparte a sus 3 íntimos, que eran los hijos de Zebedeo, Jacob y Juan, y a Pedro. Y se los lleva aparte y les dice lo siguiente: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Señores, Jesús es el Salvador. Y muchos de nosotros ante una situación así, ¿saben qué le decimos a los hermanos en la fe? Que lo que tú tienes es un problema de fe, que tú no estás orando. Un cristiano de esta época, de esos que estamos mencionando, en una situación así, ¿sabe qué le hubiese dicho a Jesús? Jesús, tú tienes que orar más.
Tú no estás ayunando, Jesús. A ti te falta comunión con el Espíritu Santo. A ti te falta Biblia, Jesús. Pero estamos diciendo aquí que el Salvador, en un momento coherente en el que estaba viviendo una situación sumamente complicada, se empezó a entristecer en su alma. Y él le habló a 3 mortales para que se quedaran despiertos con él y le acompañaran en ese proceso. Entonces, si eso lo hizo Jesús siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre, obviamente esto lo hizo la parte 100% humana de Jesús. Yo quiero saber por qué es que tú y yo, por qué es que a ti y a mí nos cuesta tanto entender que no hay nada de malo en estar mal en ciertos momentos. A veces estar mal es lo más normal que te podría estar pasando ante una situación explícita. Si a ti se te muere alguien que tú amabas mucho, es normal que tú te sientas mal, es normal que tú te sientas afligido, es normal que tú sientas que se fue un pedazo de ti. Eso es parte del duelo. Entonces, a veces nosotros queremos parecer tan perfectos, tan llenos de fortaleza y se nos olvida que nosotros también somos humanos. Y Jesús aquí dejó una muestra de que tener gente que te sirva como una red de apoyo para tú compartir momentos difíciles es absolutamente normal, y no tiene ningún tipo de pecado implícito. Esto no fue porque a Jesús le sobraba, le faltaba fe. Esto lo que vemos aquí es que a Jesús también le sobraba humanidad, a pesar de que era el Salvador. Y tú y yo somos mucho más humanos también. Entonces, en este sentido, lo que te quiero animar es a que entiendas que tener una red de apoyo que te acompañe en un proceso difícil no es pecaminoso. No importa si es una red espiritual, claro que sí está perfecto si tienes líderes espirituales competentes que te puedan acompañar a mejorar y a llevar la carga, como dice la Biblia, lleven sus cargas los unos a los otros. O si parte de esa red de apoyo puede ser también con un profesional que conozca Biblia, que conozca de Dios y que además de darte palabras de sabiduría, pueda darte también algún consejo comprobado a través de la práctica clínica que te pueda mejorar y te pueda llevar a otro nivel o acelerar tal vez tu mejora emocional. Creer que buscar ayuda es dudar de Dios. Es como decir que usar anteojos es falta de fe porque Jesús puede sanarte de la vista. Señores, hay cosas que no tienen nada que ver con la otra. Simplemente tú estás haciendo uso de los recursos que Dios ha dejado disponibles para ciertas cosas. Así que no te matricules en esa clase. Vamos con el mito número 5 y es el siguiente. Los psicólogos solamente te llenan de excusas para que no te arrepientas, para que no haya un arrepentimiento en ti. Señores, vamos a aterrizar esto. Un buen psicólogo cristiano jamás en la vida te va a excusar, jamás en la vida va a justificar el pecado, pero sí va a comprender por qué hay veces que las personas, a pesar de que aman a Dios, tienen comportamientos, patrones destructivos, heridas no sanadas que van desencadenando ciertas actitudes de tiempo en tiempo. En este sentido, la psicología muchas veces puede ayudarte a detectar este tipo de patrones para que tú puedas entender por qué sigues fallándole a Dios a pesar de que de verdad lo amas y quieres hacer las cosas bien, o por qué todavía tienes ciertas conductas que ya no deberían ser propias de un cristiano, pero como que te alan todavía y muchas veces están aliadas a cosas de las que quizás tú ni siquiera tienes conciencia. Dice la Biblia en Romanos 7:15, hablando el apóstol Pablo, realmente yo no me entiendo a mí mismo, porque yo quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos que él mismo a veces hace cosas que no quiere hacer, porque en este punto todavía Pablo también está en ese proceso de reforma. Y muchas veces, señores, miren, usted fue salvo desde el momento que aceptó a Jesucristo. Porque si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tú eres salvo. Sí, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Eso es lo que necesitas para ser salvo. Pero el proceso de nacimiento, de nuevo nacimiento, esa regeneración, te toma tiempo. Es día a día que vamos matando la carne y en ese proceso es donde nosotros vamos educando el alma, es donde la vamos sometiendo a lo que nosotros vamos aprendiendo en el espíritu. Entonces, esto que Pablo decía aquí es una excusa para nosotros estar todos los días, como diríamos en República Dominicana, metiendo la pata. Claro que no. Claro que no es una excusa, pero más bien esta forma, como Pablo lo expone aquí, es un análisis honesto de la condición de él a nivel interior. Y ojalá tú también puedas hacer un análisis honesto de tu condición interior para que puedas buscar la ayuda
que tú necesitas en este tiempo. Si tu ayuda espiritual te está al 100% ayudando, te estás reformando, estás evolucionando, tú no haces nada en un psicólogo, gloria a Dios, pero hay situaciones muy puntuales que a veces sí demandan la intervención de un psicólogo o incluso de un psiquiatra para por lo menos poder frenar ciertos arrebatos que tienen algunos pacientes que pueden provocar incluso que ellos se dañen a sí mismos o a otras personas. Yo he tenido pacientes que a veces me dicen, Catherine, tengo una voz que me está hablando a mi mente y me está diciendo que mate a mi hijo, o que me mate yo, o que me lance de no sé dónde, o que me ahorque con tal cosa. Yo no digo que esto no pudiera ser espiritual, pero a veces es una conducta que hay que refrenarla rápidamente a través de algún proceso de medicación para calmar un poco a esa persona y evitar que se dañe a sí mismo o que dañe a los demás. Si buscamos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, verso 15, la Biblia dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Recuerden que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y dice que Él comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Sin embargo, Él nunca pecó. Escucha esto, qué hermoso. La compasión no cancela la santidad. Entender nuestras heridas y entender que Jesús pasó por eso no es para justificarlas, sino para nosotros sanarlas y entender que si Jesucristo pasó por cosas peores y no hubo pecado en Él, nosotros también podemos atravesar por cosas difíciles y que el Señor nos encuentre en santidad, porque así como Él es santo, se supone que nosotros también somos llamados a ser santos. Entonces, la psicología no es una excusa para evitar el arrepentimiento en una persona, porque decir algo así es como decir que un diagnóstico médico te excusa para decir que entonces no tienes que llevar un buen estilo de vida porque ya el diagnóstico dijo que tú estás enfermo. No, hay cosas que tú tienes que hacerla incluso simultáneamente para que puedas tener un resultado más efectivo. En esa dirección quiero recordarte algo, y es que Jesús, cuando vino la mujer adúltera que la querían apedrear y la gente que se creía más santa que ella y más digna la quería matar porque era lo que decía la ley con respecto al adulterio, dice la Biblia que cuando todos se fueron, porque él le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, la Biblia dice que él le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, se fueron todos. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Le dijo, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. A veces eso es lo que necesitamos, arrepentirnos, convertirnos y apartarnos totalmente del pecado. El mito número 6 es el siguiente: todos los trastornos mentales o problemas emocionales son por demonios. Señores, hay gente que no se puede aparecer en una iglesia y decir yo me siento ansiosa hoy, porque de una vez empezamos a decirte reprendo espíritu de ansiedad, te reprendo en el nombre de Jesús. O no podemos decir que estamos tristes porque empezamos a decir te reprendo demonio de depresión. Señores, las fuerzas espirituales del mal sugieren muchísimas cosas y nos influencian de muchísimas maneras para que nosotros caigamos en problemas mentales, emocionales, locuras y muchísimas cosas. Pero no todos los trastornos del estado de ánimo, no todas las condiciones que pasamos necesariamente tienen que ver con una posesión demoníaca. Hay gente que puede tener una opresión, hay gente que puede estar influenciado, pero hablar de una posesión demoníaca porque una persona tiene una depresión o unos problemas de ansiedad, no podemos generalizarlo, porque cuando nosotros generalizamos algo, estamos diciendo que el 100% de las cosas ocurren de esa manera, y no siempre la Biblia lo aclara de esa manera. En mi caso, yo fui paciente por ansiedad y yo fui medicada con amitriptilina por una temporada por causa de los efectos que la ansiedad me estaba provocando en el cuerpo. Yo dormía casi 18 horas al día. Y yo te digo a ti que a mí particularmente no fue la psicología que me sanó de la ansiedad. Claro que me sanó la palabra de Dios, acercarme a Cristo, compartir con Él, convivir con Él. Yo me medicaba porque fue el tratamiento que me pusieron para contener ciertas manifestaciones fisiológicas y mantenerlas bajo control. Pero quien me libertó, claro que sí, fue Jesucristo. Ahora bien, una cosa te voy a decir. A mí nunca me reprendieron un demonio. Yo no estaba poseída por un demonio de ansiedad. Y no digo que eso no pudiera pasarle a alguna persona. Yo lo que te estoy diciendo es que el 100% de las veces no es una posesión demoníaca lo que una persona necesariamente tiene.
yo empecé a medicarme, empecé a estudiar la Biblia, a visitar la iglesia, a comprometerme más con Dios, y una palabra de las Escrituras como Filipenses 4 del 5, 6, 7, esos versículos a mí me quitaron un velo de los ojos y yo comencé con un sistema de búsqueda de Dios con tanto compromiso que de verdad Dios me ayudó. Pero la palabra de Dios fue la que me desmontó un paradigma de mi mente y eso me quitó las cadenas. Pero yo no estaba poseída por un demonio y a mí nadie me reprendió un demonio, aunque tengo que confesarles que por experiencia sé que exponerte a la palabra de Dios también puede reprender muchísimas influencias. Lo que te quiero decir es que no podemos confundir una influencia, una opresión con una posesión, como mucha gente lo trata. Y la verdad es que hay muchas aflicciones del alma que no necesariamente son producto de la presencia de un demonio poseyendo un cuerpo. Hay cosas que tienen que ver con traumas, duelos, heridas no resueltas, falta de perdón, cosas que tienen que ver con una decisión del ser humano de abandonar una emoción, un sentimiento, un arrastre, una ira, una rabia, algo que experimentaron con alguien y todavía cargan con eso encima y muchas veces se anclan a ese tipo de emociones y eso abre brechas para que el enemigo pueda esclavizarlos de ciertas maneras, pero no necesariamente significa que esa persona está poseída. Nosotros vivimos en un mundo roto, afectado por el pecado. Entonces, cuando tú dices que todo es producto del diablo, tú estás diciendo que quizás esa persona ha dejado de tener el control sobre lo que le está pasando. Y nosotros no podemos eximir a las personas de su responsabilidad personal y de las consecuencias del pecado que asedia a la humanidad. Hay cosas que usted la va a resolver cuando usted tome la decisión de resolverlas. Hay cosas que se van a ir de tu vida cuando tú tomes la decisión responsable de asumir un nuevo estilo de vida, de dejar de juntarte con gente que está igual o peor que tú, porque tú estás deprimida, porque tu matrimonio tiene una situación emocional difícil, pero tú todos los días te quieres sentar a tomar café con una muchacha que está igual o peor que tú en su matrimonio y que todos los días viene a contarte que su esposo le fue infiel, que su esposo le hace esto, que la familia lo otro, que ella le hizo esto, que ella le hizo aquello, en vez de tú rodearte con gente que te dé palabras de ánimo, de esperanza, que te confronte y que te haga ver lo que tú puedes cambiar en ti para poder impactar la vida de otros. Entonces, hay cosas que, señores, con una decisión de moverte de un círculo o dejar de ver ciertos contenidos o dejar de escuchar cierta música, tú puedes mejorar ciertas aflicciones del alma. No quieras mejorar esa tristeza que tú tienes escuchando a Ana Gabriel todos los días. Perdóname, perdóname. Así como las alabanzas cristianas y las adoraciones pueden llenarte del Espíritu Santo y tú sientes como un gozo, una alegría, una reforma en tu interior, hay canciones, señores, que cuando tú las pones te llenan de amargura, te llenan de tristeza. Así que evalúa qué tienes que soltar y qué decisiones tienes que tomar hoy en día. Pero definitivamente la psicología no está para justificar la presencia de un demonio en un cuerpo necesariamente y que esa sea la causa de todas las afecciones del alma. De hecho, vemos en la Biblia, y lo vemos en varios casos, que Jesús libertaba personas y no los hacía de la misma manera. En algunos reprendía a un demonio y en otros hacía que ellos tomaran una decisión o les hacía una pregunta que confrontaba en ellos un paradigma. Y en breve vamos a estar viendo algo de eso. Cuando vimos a Jesús, por ejemplo, libertando al Gadareno, el Gadareno estaba, aparentemente él estaba loco, o sea, andaba enloquecido, desnudo en la calle, como vemos muchos indigentes hoy en día. A él Jesús les reprendió los demonios. ¿Se acuerdan? Les reprendió los demonios. Pero al paralítico de Betesda, Jesús le hizo una pregunta. Y él respondió con una excusa de que a mí nadie me lanza al estanque cuando viene el ángel. ¿Por qué en el caso del paralítico Jesús nos reprendió a un demonio y en el caso del gadareno sí, si al final todas las afecciones, mucha gente dice que son demoníacas? Jesús sabe reconocer perfectamente lo que necesita liberación de lo que necesita restauración. Y ojalá tú y yo también aprendamos a marcar esa diferencia. Jesús discernía perfectamente la diferencia entre un pecado, una enfermedad y una opresión espiritual. Y nosotros necesitamos ese discernimiento también para poder ayudar a nuestros hermanos. Señores, hoy este podcast es un poquito corto y vamos a ir con el mito número 7 que necesitamos pues desmantelar el día de hoy, y es que un cristiano verdadero no necesita un psicólogo. Eso es para cristianos carnales. Eso es para cristianos carnales. Eso es para gente que no tiene Espíritu Santo. Qué fuerte está eso. Miren, un cristiano verdadero con una fe auténtica
puede estar lidiando con problemas de su alma, puede estar lidiando con afecciones producto de un trauma, de una violación sexual no resuelta, de una muerte que todavía no ha procesado, de un bloqueo emocional inconsciente y podría estar necesitando ayuda y eso no significa que no sea un cristiano verdadero que realmente ame a Dios. Y vamos con el último mito, que es el mito número 7. Un cristiano verdadero no necesita un psicólogo porque eso es para cristianos carnales. Esto es interesante porque decir algo así es como decir que un cristiano verdadero no necesita ir al médico porque como por sus llagas fuimos nosotros curados, si tú estás en la presencia del Señor todo el tiempo, Dios debería sanarte de casi todo lo que te pasa de manera sobrenatural. Y la realidad es que Dios es tan soberano que Él ha determinado múltiples formas como Él se manifiesta en sanidad a través de diferentes personas. Y a veces vivir este tipo de procesos acompañados por un profesional trabaja muchísimas áreas de nuestro carácter, de nuestra humildad, de nuestra capacidad de buscar ayuda, de nuestra capacidad de dejarnos acompañar en un proceso. Señores, un cristiano verdadero, aunque sea salvo, aunque haya aceptado a Jesucristo, porque la salvación es por gracia, no por obras, y es por nuestra fe en Jesucristo que nosotros somos justificados, ¿ok? Entonces, si nosotros somos salvos en el momento que aceptamos a Cristo, eso está perfecto. El problema es que esa persona que fue salva, tuvo acceso en ese momento a la vida eterna por aceptar a Jesucristo, pero hay una conducta en esa persona que puede venir de 10, de 15, de 20, de 40 años con una serie de traumas, con una serie de heridas, con una serie de secuelas que a lo mejor todavía no sabe cómo trabajarlas, que puede ser que la persona en el lugar donde se congrega quizás no esté del todo preparado todavía para acompañarle en algo así, porque hay gente que es muy noble, hay líderes cristianos que son muy buenos, muy buenas personas, con muy buenas intenciones, pero por ejemplo no todos necesariamente saben lidiar con una persona que fue abusada en su infancia siendo una adolescente por su padre biológico, o que siendo una niña de 5 años o de 6 o de 7 o de 8 tuvo que ser expuesta a una violación por personas múltiples. Señores, hay cosas que son muy complejas de trabajar. Una persona que a lo mejor pasó por eso y le quedó un hijo producto de esa situación y tiene problemas para conectar con su niño. Hay situaciones que son muy complejas. Hay personas que tienen niños, por ejemplo, que nacen, yo diría, con ciertas condiciones especiales, trastorno de déficit de atención, problemas del aprendizaje, y por más buenas intenciones que yo tenga como líder espiritual, si yo no estoy entrenada para ayudar a un niño a mejorarse con los temas del aprendizaje, yo no puedo auxiliar a esa persona. Entonces, como líder espiritual, yo necesito conocer mis límites y yo no puedo decirle a mi discípulo o a mi ovejita, como le dicen algunos, yo no puedo decirle que él es menos creyente o menos adepto o que tiene menos fe por causa de buscar un acompañamiento en ese tipo de cosas. Entonces, un cristiano no deja de ser buen cristiano porque esté lidiando con problemas. Es más, tú te conviertes y puede ser que en el camino tú cometas muchísimos errores y Dios tenga que estar levantándote y redimiéndonos todos los días y diciéndonos, mira, esto no lo hiciste bien, esto estuvo mal, no estuvo bien que hablaras a esta persona de esa manera, y eso es parte de las cosas que tenemos que cambiar. Eso es parte de nuestro proceso de regeneración, de camino hacia el nuevo nacimiento que el Señor nos dice que nosotros tenemos que experimentar. Y es así, justamente, cuidándonos en ese proceso de ir creciendo, que nosotros también vamos a ocuparnos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque yo no puedo ser salva hoy y mañana salir a delinquir y pensar que porque yo acepté a Cristo hoy, mañana no va a pasar nada, porque en ese acto de delinquir, de darle la espalda al regalo de salvación que Dios me está dando, yo puedo perder la vida. Entonces, señores, la salvación es por fe, es por gracia, es don de Dios, pero obviamente tenemos que cuidarla y tenemos que hacer en el proceso conciencia de las cosas de nosotros que todos los días tenemos que seguir matando y crucificando para darle vida a lo de Dios en nosotros. Entonces, miren qué cosa tan interesante. Dice la Biblia que pueden buscar 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9, donde vamos a encontrar a un Pablo diciendo que había orado 3 veces a Dios para que le quitara el aguijón de Satanás en su carne. Y que 3 veces Dios le dijo que no, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mira qué cosa, el poderoso apóstol Pablo. Pero encontramos a Pedro, que el mismo al que se le convirtieron 3,000 personas en su primer discurso, en el libro de Gálatas capítulo 2, encontramos a un Pedro que Pablo lo tuvo que reprender
porque él quiso hacerse el muy judío delante de unos gentiles, cuando en otra oportunidad él se había comportado desde la libertad que Cristo les había dado a los gentiles de no tener que adaptarse a las costumbres de los judaizantes, y ahora quería venir, porque venían otros judíos, a hacerse el más judío que nadie. Entonces Pablo lo tuvo que reprender porque eso fue un acto hipócrita. ¿Me entienden? Entonces, eso es parte, o eso que se revela ahí, era parte de la naturaleza con la que Pedro venía lidiando. Pero eso no significaba que Pedro no estaba a salvo. Pedro ya se había Pedro se había convertido y había cambiado muchísimas cosas en él, pero habían cosas todavía en su comportamiento que tenían que seguir cambiando. Entonces, eso, todos nosotros vivimos esos procesos, y ojalá que todos los líderes espirituales de verdad pudieran estar totalmente formados para lidiar con todas las complejidades que estamos viendo hoy. Y no es que no puedan hacerlo. Repito, hay muchos que son altamente competentes, pero los profesionales de la salud mental tenemos un entrenamiento en términos de empatía, de conectar con las personas, de poder descubrir lo que la persona quizás está pensando y no quiere decir, de poder detectar cosas en su lenguaje no verbal, que a veces una persona, por muy cristiana que pueda ser, no las puede detectar. A veces tenemos ejercicios, herramientas que pueden agilizar el proceso de sanidad en la vida de una persona, y no hay por qué despreciarlo. El hecho de que yo pueda llegar a Punta Cana caminando no significa que yo tenga que despreciar que a mí me den un carro para yo ir. Igual puedo llegar a Punta Cana, solo que con el carro quizás puedo llegar más rápido. Y ambos son formas honorables de poder hacerlo. Entonces, señores, miren esto. Buscar ayuda no es dudar de Dios, es confiar de que Él también puede sanar a través del proceso científico y profesional, no solamente de los milagros instantáneos y sobrenaturales. El alma no se sana con negación, se sana con la verdad de Dios, con procesos, con lágrimas acompañadas, con confesiones sin juicio, con escucha sin condena, con compasión sin límites, con amor y con dirección. Entonces, yo me pregunto si Jesús buscó acompañamiento en el Getsemaní porque él no quiso llegar a ese momento solo, aunque él tenía una conexión con Dios como yo creo que ninguna otra, y Dios incluso tenía un ángel listo para enviarlo y darle fortaleza. Porque es que a ti y a mí nos cuesta tanto buscar ayuda, y a veces no me voy a concentrar aquí en la psicología, a veces hasta dentro de la misma iglesia. Yo he tenido personas que, ejerciendo pastorado y con iglesias hijas, están viviendo situaciones en su matrimonio que están enloqueciendo literalmente a esas mujeres, y no son capaces de confesar eso ni de confrontar eso porque necesitan guardar una reputación. Pero recuerda que tú enseñas lo que sabes, pero tú impartes lo que eres. Entonces, ¿qué estás impartiendo cuando en tu interior tú estás desgarrado almáticamente, emocionalmente, mentalmente, y no tienes la honestidad de poder confesar lo que realmente está pasando en tu casa y de buscar la ayuda que necesitas para no desacreditar a tu autoridad, cuando tu autoridad en el púlpito está predicando una cosa y en tu casa, en el púlpito supuestamente le está sirviendo a Dios, pero en tu casa se comporta como un servidor de Satanás? Y ya tú lo has conversado, le has confrontado directamente a la persona, has tratado de mejorar la situación, llevas más de 15 años en eso, pero sigue siendo parte de esa dinámica simplemente porque no quieres confesar con alguien lo que está pasando. Entonces, por guardar mi reputación, por guardar las apariencias, se me está olvidando que yo tengo un compromiso con el Señor, y que lo primero que yo tengo que velar es porque en mi casa y en mi ministerio haya una integridad, no para la gente, sino para Dios. Entonces, nunca tengas miedo de enfrentar las cosas que estás viviendo a nivel emocional. Si tú ves que ya después de mucho tiempo las cosas no sanan, no han mejorado, todo va de mal en peor, quizás pudiera ser el momento de considerar la ayuda de alguien que pudiera sacarte de ese abismo desde la psicología cristocéntrica, cristiana, y poder ayudarte entonces a comenzar desde otra dimensión. Señores, quiero despedirme de ustedes dándole las gracias por haber sido parte de este episodio y de los anteriores. Si todavía no los has visto, ve y míralos, porque esto ha sido una serie, una secuencia, y es importante que tú puedas encontrar en esta serie las respuestas a las preguntas que quizás tenías hasta este momento y que te han impedido buscar la ayuda que tú necesitas. Quiero decirte que tú no estás solo, tú no estás sola, tú no estás loca.
no tienes menos fe por las situaciones que te están pasando. Simplemente a veces Dios necesita que nosotros vayamos donde otros, que oremos juntos para que seamos sanados. Y qué bien si ese otro además puede tener las competencias profesionales para poder, además de orar por ti, además de guiarte en la palabra, además de acercarte más a Dios, poder darte una que otra herramienta que te ayude a poder vivir las próximas 24 horas de una manera más tranquila y estable. Quiero pedirte que si esto te ha edificado y has encontrado algo importante que debes compartir con alguien, no dudes en enviarle este video, suscribirte a este canal, déjanos en los comentarios si tienes algún otro mito que te gustaría desmontar en otro episodio. Déjanos tu experiencia, déjanos temas que te gustaría sugerirnos para próximos programas y recuerda que esto es Psicobiblia, donde la terapia se sujeta a la palabra de Dios. Para mí ha sido una honra compartir con ustedes y nos vemos en el próximo episodio, no te lo pierdas. Dios te bendiga.